Historia adaptada del relato original de Enrique Hernández. Para que me entiendan un poco más a la historia que les contaré, yo vivo en el fraccionamiento número 18 de Marzo. Cuando llegamos a vivir ahí éramos casi los primeros. Solo había un par de cuadras de casas, lo demás solo era terreno baldío. Ahí tenemos un área verde que le llamamos los mangos, porque en efecto, hay árboles de mango, así como un área de juegos, pero en aquellos años, lo que había en esa área solo eran árboles y monte. Esto me pasó hace como 10 años. Era un fin de semana por la noche, y en aquel entonces nos reuníamos los de la cuadra para platicar y hacer tonterías. Éramos puros chicos de entre 13 a 17 años. En aquel tiempo tenía una cámara de video, de esas que le ponías un cassette y podías grabar video sobre video. Ese día agarré mi cámara y me fui junto con mis 2 amigos. Caminamos un rato y grabamos tonterías que hacíamos durante el camino. Nuestra idea era llegar a esa área verde que les había comentado. A medio camino veo una bola de fuego en el cielo que venía bajando como si estuviera cayendo. Los 3 nos detuvimos y vimos que esa bola de fuego cayó en los mangos a donde nosotros íbamos. Todo ese suceso lo grabé en la cámara. Nos quedamos parados entre sacados de onda y asustados. Yo les comenté que mis creencias y a lo que a mí me habían contado es que esas bolas de fuego eran brujas. Entonces sí nos dio un poco más de miedo y decidimos regresar. Llegamos con nuestros demás amigos y les contamos lo que nos había sucedido. Y para que nos creyeran les enseñamos el video. Y en efecto, se veía claramente cómo esa bola de fuego caía en uno de los árboles de mango. Todos nos quedamos sorprendidos, pero pasaron las horas y se nos olvidó. Seguimos en lo nuestro ya más noche y todos nos fuimos a nuestras casas. Esa noche no pude dormir toda la madrugada. Escuché que me tocaban las ventanas, y eso es imposible, porque mi cuarto está en el 2.º piso, y no hay ningún techo o barda donde alguien se pudiera subir para tratar de asustarme. Llegó la mañana y vi a mis amigos. Ellos me contaron que les pasó lo mismo, que escucharon ruidos y que les tocaban las ventanas. Me regresé a mi casa decidido a contarle a mi mamá. Para que me creyera más le traté de enseñar el video. Al conectar la cámara a la televisión y al ver el video se ve todo lo que habíamos grabado en el camino, pero al momento de llegar a la parte donde se veía la bola de fuego, me llevé la sorpresa de que se había borrado. Esta parte ya no estaba, ahora solo se veía un video anterior al de una fiesta familiar que habíamos grabado anteriormente. Lo más extraño es que se saltaba al momento del regreso de camino de lo que nos había pasado esa noche. Desde ese día dejamos de ir por un tiempo a los mangos. No queríamos que se repitiera nuevamente lo que vimos. Historia adaptada del relato original de Brian Avendaño. Mi madre es originaria de un pueblo del estado de Hidalgo llamado Villa de Tezontepec. Ella me ha comentado la siguiente experiencia que sufrió cuando yo apenas tenía unos cuantos días de nacido. Durante las noches, al momento de acostarse a dormir conmigo, ocurrió algo sumamente siniestro, puesto que de pronto empezó a escuchar que me encontraba llorando. Yo en ese momento me debía encontrar durmiendo en el rincón de la cama, justo al lado de mi madre, pero por alguna razón, ella no podía reaccionar para ver qué era lo que me ocurría. A los 10 minutos aproximadamente pudo reaccionar y abrir los ojos. Fue ahí cuando mi madre pudo observar a una señora de traje, o a una especie de sombra con cabello muy largo, que se encontraba a poca distancia conmigo en los brazos. Mi madre al verla sintió miedo, pero comenzó a maldecirla, hasta que en eso llega mi abuela a la habitación, y justo en ese momento la bruja o este ser desaparece rápidamente dejándome en el suelo. Mi madre también me comenta que ya antes había tenido sueños muy extraños, donde soñaba que me llevaban y me alejaban de ella. Cada vez que voy a Hidalgo de visita, siento como que algo me vigilara. Es una extraña sensación, que posiblemente se pueda deber a que aún no estoy bautizado. Este es mi relato y espero que les haya gustado. Relato adaptado de la historia enviada por Malu de León. Les quiero narrar mis experiencias,
quiero mencionar que es acerca de una bruja, o al menos eso pensamos. Esto pasó hace 10 años aproximadamente. Yo vivía en Coatepec, a escasos kilómetros del cerro, y por ese entonces vivíamos en una casa con láminas en el techo. Yo recuerdo que afuera había un pino enorme, y por las noches se veía alguien sentado, con la apariencia de una sombra. Por las noches yo dormía en la misma cama con mi hermano menor, el cual tiene 2 años menos. Curiosamente, mi mamá siempre caía rendida a la hora de dormir. Pero mi hermano y yo nos quedábamos a platicar. Por ese entonces yo tenía 8 años y él 6. Pero juro que en las noches, a partir de las 12:30, se escuchaba un gato que rasguñaba la lámina, y siempre chillaba en ciertas ocasiones. Incluso puedo jurar que se escuchaba como si estuviera hablando. A nosotros nos asustaba mucho, pero no era algo que contáramos, tal vez por miedo a que nos regañaran o algo así. Una tarde, después de pasar una noche como las anteriores, le contamos a mi abuela lo sucedido. Ella me dio una cruz de ocote. Por la noche mi madre la colgó y esperó escuchar al gato, mismo que pasó y saltó la lámina. Pero algo pasó esta vez, algo que provocó que el gato llorara y se revolcara en la lámina maullando muy fuertemente. Juro que se escucharon unas alas revolotear. Mi papá salió corriendo y dice que vio un águila negra volando alejándose de la casa. Posteriormente, pasada 3 noches después de colocar la cruz de ocote, ya más tranquilos, mi mamá y yo esperamos a mi primo en la casa de mi abuela y dejamos a mi hermano dormido en nuestra casa. Mi papá salió a buscar a mi primo porque no llegaba, mientras yo convencí a mi mamá para poder quedarme a dormir con mi prima. Mi mamá regresó a dormir al cuarto. Mi hermano estuvo solo alrededor de 1 hora. Cuando mi mamá entró al cuarto, notó que mi hermano no estaba y empezó a gritar y a buscarlo. Cuando escuchó un suspiro en el ropero, se acercó y al abrirlo vio a mi hermano llorando. Ella le preguntó que qué había pasado. Mi hermano le contó que él se despertó porque había escuchado al gato. Nosotros teníamos un perro grande en ese entonces, y afuera de nuestro cuarto había gallinas de mi abuela y un gallinero. El perro ladró como si alguien estuviera afuera, y las gallinas aleteaban fuertemente. De pronto, el perro empezó a luchar con alguien, y dice mi hermano que él escuchó cuando tomaron una escoba y golpearon al animal. Él asustado se metió al ropero cuando escuchó los pasos de mi mamá a lo lejos, pero él dice que no se escuchó cuando esa cosa se fue. Solamente se escucharon las ramas del pino rechinar como si alguien se hubiera sentado. Después de lo ocurrido con mi hermano todo cambió. Mis padres se separaron y mi mamá se volvió a casar. Más después de esto, mi primo el mayor se juntó y esperaba un bebé. Eso pasó 5 años después y yo tendría unos 14 o 15 años de edad. Yo le platiqué a la esposa de mi primo lo que había sucedido, pero ella se rió y se burló de mí. Ellos rentaban en una calle de mi antigua casa. Una noche, mientras la esposa de mi primo se disponía a dormir, se lavó la cara y se recostó a escuchar música. Cabe mencionar que ya tenía 7 meses de embarazo, y mientras jugaba con el celular y ponía la música, empezó a escuchar pasos en el techo. Se le hizo raro ya que era un segundo piso, y en todo ese piso solo rentaban ellos. Así que ella se molestó porque pensó que alguna vecina se subía a robar ropa del tendedero. Se asomó por la ventana y distinguió una sombra de una mujer con un chal, pero el chal era de plumas negras. Ella se asustó y trató de despertar a su esposo con pellizcos, pero no se despertó. Así que molesta se volteó y rezó un Padre Nuestro, pero dice que se quedó rendida y se durmió. Entre sueños vio como la misma mujer rompía la ventana con sus uñas, formando un círculo para convertirse en un gato. Y al entrar por el hoyo de la ventana, dice que el gato se durmió en su panza, y que a ratos el gato se ponía cerca de sus labios para soltar un suspiro. Mi prima política dice que ella pensó que todo era un sueño, pero uno muy real. Incluso en su ombligo tenía moretones. Mi abuela le dio semillas y una cruz de ocote, entre otras cosas, para que la bruja o esa cosa la dejara en paz. Pasaron 2 años y no sabíamos nada de esa bruja o de este ser, hasta esa noche. Mi tía quedó embarazada, y ella también rentaba en la misma casa que mi prima, a la que le pasó lo anterior. Una noche mi tía,
la cual es muy religiosa, tenía sed, y la llave del agua, la cual está en la entrada de la casa, estaba algo lejos. Ella tenía mucho miedo porque era la 1 de la mañana, así que despertó a su esposo. Donde rentaban era una típica hacienda, y en medio había un macetero enorme con pinos y árboles que cubrían toda la casa. Su cuarto estaba al final y la llave del agua al principio, así que los dos fueron juntos, pero al prender la luz del pasillo, una mujer se quejó de dolor. Mi tía asustada corrió a su casa mientras mi tío corrió a tomar agua bendita y un machete. Le gritó a la bruja que saliera, pero él dice que escuchó risas, así que aventó agua bendita y escuchó como si un plástico se quemara, acompañado de un terrible chillido. Después de esto, dentro del pino vio cómo salió un ave enorme, la cual decía que medía 2 metros o más. A la mañana siguiente vio que el árbol estaba quemado justo donde estaba parado ese pájaro. Ellos echaron semillas de mostaza y agua bendita para alejar cualquier cosa. Actualmente mi cuñada está embarazada. Ella también vive en Coatepec, cerca de una laguna a escasas calles de mi antigua casa. Ella tiene un patio grande con escaleras que están colocadas de tal manera que al subir puedes ver la calle. Hace 3 días mi hermano dice que él estaba dormido, pero que sintió unas manos frías en su espalda. Esto lo asustó, pero sin despertar a su esposa salió al patio. Él vive en un piso de abajo, pero notó que no se veía la luna y se le hizo extraño. Así que miró a las escaleras para ver a la luna y notó que había una mujer sentada. Pero era la misma mujer de la cual todos hablábamos, la mujer que siempre nos sigue. Mi hermano solo caminó lentamente sin perderla de vista y se encerró. No despertó a su esposa para no asustarla. Mi hermano ahora solo espera que nazca su hija para poder marcharse de ese lugar. Deseo comentarles la siguiente historia que le ocurrió a mi padre. Él ha sido trailero desde hace muchos años atrás. Prácticamente se la pasa viajando de un lugar a otro dentro de la República Mexicana, recorriendo zonas como el norte del país, o bien llegando a zonas más incluso al sur como son Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Fue exactamente en una zona de Tabasco llamada Paraíso, donde le sucedió lo siguiente. Resulta que tenía que llevar cierta carga a dicho lugar, pero esta zona está algo alejada de la capital del estado de Villahermosa, y el camino está por lo general lleno de mucha vegetación, así como varias lagunas de las cuales se pueden distinguir a lo largo del camino. Mi padre se atrasó para llegar a su destino, debido al accidentado de la carretera y los bloqueos que había sufrido en una zona. Por fortuna llegó a buena hora, y lograron descargar la carga antes de que cerraran el lugar. Mi padre tenía 2 opciones en ese momento. La primera era quedarse en una pensión, descansar y esperar a que llegaran los primeros rayos del sol para irse al parque industrial en Villahermosa. El problema es que generalmente la ciudad se volvía un caos por las construcciones que se estaban realizando en dicho tiempo, y el hecho de madrugar no daba seguridad de que pudiera llegar a buena hora. Se tuvo que arriesgar a viajar de noche, llegar durante la madrugada a Villahermosa, y ser así uno de los primeros camiones en ser cargados. Cenó tranquilamente y llenó su termo de café para poder ir tomándolo durante su viaje. Cabe mencionar que la zona es algo peligrosa de noche, pero aún así mi padre se arriesgó a salir. Las carreteras en esos sitios son poco transitadas. Mucha gente tiene algo de miedo al ser territorio de grupos de narcotraficantes, y por dicha razón apenas si se veía uno que otro carro ir y venir a esas horas de la noche, que para eso serían las 12 o la 1 de la madrugada. Justo a unos kilómetros antes de llegar a Comalcalco, mi padre da un frenón antes de girar en una curva. Frente a él pudo ver claramente cómo 2 bolas de fuego pasaban a unos metros de distancia más adelante. Era imposible el no poder notar esas 2 bolas de fuego que alumbraban el camino mientras pasaban. No desprendían tanta luz, pero debido a la oscuridad del camino, era un espectáculo el poder verlas. Esto que les comento pasó en unos escasos 5 segundos, pues un fuerte pitido de un carro que venía en sentido contrario hizo que las bolas de fuego se adentraran dentro del monte, desapareciendo rumbo a una laguna que había cerca. El otro carro se había detenido también. Tanto mi padre y el chofer de ese vehículo se animaron a bajar y comentar lo que había sucedido. Este señor que venía en el carro menciona que venía algo cansado e iba a un pueblo cerca de ahí.
Cuando vio las luces reaccionó y pensó que eran las luces de otro vehículo que venía frente a él, por lo cual tocó varias veces el claxon para evitar que lo chocaran. Afortunadamente no hubo accidente, ya que mi padre venía lo suficientemente despierto para darse cuenta que esas extrañas luces no se trataban de algún vehículo o algo por el estilo. Él no es una persona creyente en lo sobrenatural. Yo pienso que se trataban de brujas, y que éstas querían que de alguna forma ambos carros chocaran y se provocara una desgracia. Pero gracias a Dios no fue así. Mi nombre es Ana Ramírez y soy originaria del estado de Puebla. Vengo de una familia con creencias de brujería, debido a que tuve una tía que fue bruja. Para ser exactos, hace 2 años tuve a mi pequeña hija. Nació casi a la mitad del mes de septiembre. Mi casa está ubicada a la cercanía de un hospital muy conocido en Puebla. En donde vivo no tengo alrededor terrenos baldíos o campos, es totalmente una zona urbanizada. Continuando con mi historia, acababa de dar a luz y llegué a la casa de mis papás con mi bebé. Todo iba normal hasta que el tercer día sucedió algo realmente perturbador. Eran las 4 de la mañana cuando escuché que mi bebé gemía, cosa que nunca había escuchado en los días anteriores. Poco después de esto, en mi habitación y en el techo de esta se escuchó cómo dejaron caer una piedra, y cómo la hacían rodar varias veces. Después de esto escuché cómo brincaban en 2 pies o 2 patas. Yo soy muy sensible, así que decidí gritarle a mi papá, que por cierto tardó en reaccionar, y rápidamente me dijo adormilado que qué sucedía. Le expliqué muy alterada lo anterior comentado y él se armó de valor sin pensarlo. Se dirigió a la parte de la azotea y ya arriba, él menciona que vio en el techo una figura como de un bulto negro. Segundos después se escuchó que revoloteaba como si fueran palomas. A mi papá le dio temor salir. Todo eso lo vio con la puerta semiabierta. Justo cuando cerró y apagó la luz, escuchamos que cayó algo con agua. Yo me aterré y abracé a la bebé. Ese día fue imposible que yo durmiera. Mi nena estaba tranquila después de todo esto. Por la tarde, mi papá le contó de esto a una de mis tías. Ella dijo que sin duda alguna era una bruja. Y empezamos a poner protecciones como palmas benditas, imágenes de San Ignacio Loyola, cruces de ocote, entre otros. De esta forma nos empezamos a preparar y pusimos todo esto en las ventanas y puertas. El segundo día estaba durmiendo y me despertaron los mismos ruidos en el techo. Comencé otra vez a pedirle a mi papá ayuda, y poco después empezamos a escuchar que lanzaban piedras en el domo de mi baño. Yo en ese momento le dije a mi papá que la alejara o hiciera algo. Mi miedo era terrible y grande. Mi bebé comenzó a llorar y a la vez gemía, y otra vez no pude dormir. El tercer día decidí no dormir, y empecé a velar por mi hija. Le puse sus listones rojos, sus tijeras debajo de la almohada, una imagen del ángel de la guarda, su crucifijo y un espejo. Mientras velaba por mi nena, veía el celular y empezaba a cantar canciones cristianas para entrar en tranquilidad. Cuando terminó la canción, escuché atrás de mi puerta como si alguien me cantaba con una voz muy finita. Pensé que era mi padre viendo la televisión. Me asomé y estaba dormido con mi mamá. Además, su televisión estaba apagada y la puerta estaba cerrada. Me dio tanto pánico que hasta ganas de hacer pipí me dieron. No quería ir al baño, pero eran tantas mis ganas que entré rápidamente y comenzaron las pedradas. Lloré de miedo y le grité otra vez a mi papá. Ya cansado de todo, salió con un machete y comenzó a asomarse por las ventanas, pero no había nada. Estaba cansada de esta situación y recurría a otras cosas, tales como echar espinas en el techo, regar agua bendita, incluso poner alfileres. Mi mamá creía que estábamos locos, así que no me ayudaba en esas cosas. El cuarto día ya no quería dormir en mi habitación. Me fui a la sala, encendí la televisión y me encontraba viendo un programa católico o algo así, cuando de pronto escuché que me tocaban la ventana que da hacia un pequeño jardín en la calle. Ni siquiera quise asomarme, y otra vez vinieron unos rechinidos en el techo. Mi bebé se movía bruscamente y soltó un llanto. Me fui a mi cuarto y dejé de escuchar eso. Me recosté y mis muebles de madera tronaron al mismo tiempo. De verdad estaba sumamente espantada. Les juro que todo esto es verídico y que no les miento en ningún momento. Fui a decirle a mi padre nuevamente, pero esta vez no respondió. Tardó en reaccionar y cuando despertó le conté todo lo que había pasado. Solo me acompañó a velar a mi bebé. Él también fue testigo de los rechinidos en mis muebles.
En los días que me sucedió esto me veía demacrada, ojerosa y más delgada. Mi madre me vio tan desganada que por fin se convenció de lo que estaba pasando. Ella entre amigos y conocidos buscó ayuda, y una señora le comentó que su esposo podía socorrerme. En la noche llegó el dichoso señor. Me preguntó lo que ocurría y me dijo que efectivamente venía una bruja de edad mediana. Esa bruja venía insistentemente a llevarse a mi bebé porque ella ya la había olido, y ya no hacían efecto todas esas cosas debido a que mi olor a leche materna y el sudor de mi bebé eran muy fuertes. Eso era lo que le encantaba a ella. También me dijo que esa bruja ya había entrado a mi casa cuando estaba ausente. Aventó incluso oraciones en los espejos de mi casa, y sabía desde hace tiempo atrás de que iba a tener una bebé. Y esto lo sabía debido a que mi madre le había contado. De hecho, ambas tenían una amistad. Mis papás sorprendidos ayudaron al señor a limpiar. Purificaron los espejos con alcohol y fuego. Él me hizo una limpia con hierbas, polvos, saumerios y cebos de animales. Todo era realmente asqueante. Después de que empezó a purificar los espejos me di cuenta que estos soltaban un aire. No sé realmente cómo explicarlo, pero era como si soplara el fuego. Empezamos a orar y las flamas hacían como pequeños remolinos. El señor estaba realmente sorprendido. Después lo conduje a mi habitación e hizo una cruz con alcohol. Después de esto la encendió y sucedió que se hizo una flama enorme y enseguida un remolino. Empezó a orar nuevamente y los remolinos se calmaban. Pero lo más extraño es que mi cuarto no tenía ventanas. Solo 2 puertas, pero ambas estaban cerradas. Dentro corría un aire frío. Él solo susurraba que la bruja había dejado una esencia en la casa, y por eso incluso los muebles rechinaban. Por eso mismo era normal que se sintiera un frío extraño en mi cuarto. Después tomó a mi bebé y comenzó a curarla con aceites y lociones muy fuertes, como por ejemplo un cebo de dragón, o al menos así lo llaman los naturistas. Comenzó como a apestarla. Ese olor era insoportable. Me dijo que eso ayudaría para alejar a la bruja, y que además ese olor no lo soportaban debido a que es como un veneno para ellas. Continuando con esto, hizo un trenzado de listones rojos, verdes y amarillos, y me los enredó en mi cintura, pecho y cuello. El propósito era para cortar cualquier maldad que hicieran contra mí. Incluso ella me dijo que se estaba alimentando de mi energía, por eso me veía tan demacrada. Cuando estaba a punto de irse me advirtió que ella no tardaba en llegar, que él no podía quedarse. No sé si porque le daba miedo enfrentarla o porque tenía otro trabajo por hacer. Así que me dejó veladoras blancas, agua bendita con ajos y una pequeña cantidad de sarricida. Me dejó indicaciones de cómo usarlo, así como una hoja de oración de arcángeles. Dormí a mi nena y dejé la luz prendida. De pronto empecé a escuchar pisadas muy fuertes. Eso me puso nerviosa y me fui a la sala a traer las cosas que me había dado. Mi sorpresa fue que por la ventana logré ver un guajolote negro enorme, el cual tenía la cabeza hundida y los ojos separados del pico. Este estaba postrado en el barandal del jardín viendo hacia la calle. Le alumbraba la luz de una farola, y al parecer quería desmayarse. Unos segundos después quedé inmóvil, tomé las cosas y corrí despavorida por mi hija. Traté de despertar a mis papás y a mi hermano menor, pero no respondían. Era como si estuvieran en un sueño profundo. Puse todo lo que me habían escrito en la hoja, como el sombrero de mi papá con sudor impregnado al revés, una camisa sucia, un pantalón al revés, y el espejo debajo de mi cama ya curado. Encendí las 3 veladoras blancas en la entrada de la puerta, puse agua bendita compuesta. Después de esto comencé a orar y de repente escuché como si alguien se cayera y soltara un quejido. Pasó justamente como me había dicho el señor, que todas esas cosas juntas la iban a tumbar muy rápido. Pasaron minutos y ya no escuché nada. Pude sentir una serenidad, misma que me hizo caer en un sueño. Al día siguiente le dije al señor todo lo que me había dejado hacer, y me aseguró que esa bruja jamás volvería. Pasaron los días y dejaba las cosas ya puestas antes de dormir, solo para asegurarme de no ser molestada por alguna otra bruja o ente. Cierta tarde llega mi mamá y me dice que esa tal bruja que era su amiga, se había ido de Puebla, pero se dio cuenta que esa señora tenía heridas en el brazo. Yo quedé realmente impactada. Le reclamé que por qué había confiado en ella. Solo me dijo que se había ganado su confianza y aparte le había ayudado a crecer su negocio. Mi abuela antes de fallecer siempre me decía que cuando tuviera un bebé, lo protegiera con tijeras y su espejo. Jamás tomé en cuenta eso porque no creía posible esas cosas en la ciudad.
Y vaya que me equivoqué. Ahora soy crédula y espero jamás volver a experimentar algo así. Créanme que todo esto es verdad. No puedo mentir en algo tan delicado como exponer a mi hija. Muchas gracias por todo. Espero que los que buscan ayuda tomen en cuenta lo que el Señor hacía. Por eso fui tan específica en eso. Nos asustaba mucho, pero no era algo que contáramos. Tal vez por miedo que nos regañaran o algo así. Una tarde después de pasar una noche como las anteriores, le contamos a mi abuela lo sucedido. Ella me dio una cruz de ocote. Por la noche mi madre la colgó y esperó escuchar al gato, mismo que pasó y saltó la lámina. Pero algo pasó esta vez, algo que provocó que el gato llorara y se revolcara en la lámina maullando muy fuertemente. Juro que se escucharon unas alas revolotear. Mi papá salió corriendo y dice que vio un águila negra volando alejándose de la casa. Posteriormente, pasada 3 noches después de colocar la cruz de ocote, ya más tranquilos, mi mamá y yo esperamos a mi primo en la casa de mi abuela y dejamos a mi hermano dormido en nuestra casa. Mi papá salió a buscar a mi primo porque no llegaba, mientras yo convencí a mi mamá para poder quedarme a dormir con mi prima. Mi mamá regresó a dormir al cuarto. Mi hermano estuvo solo alrededor de 1 hora. Cuando mi mamá entró al cuarto notó que mi hermano no estaba y empezó a gritar y a buscarlo. Cuando escuchó un suspiro en el ropero se acercó y al abrirlo vio a mi hermano llorando. Ella le preguntó que qué había pasado. Mi hermano le contó que él se despertó porque había escuchado al gato. Nosotros teníamos un perro grande en ese entonces, y afuera de nuestro cuarto había gallinas de mi abuela y un gallinero. El perro ladró como si alguien estuviera afuera. Yo les comenté que mis creencias y a lo que a mí me habían contado es que esas bolas de fuego eran brujas. Entonces sí nos dio un poco más de miedo y decidimos regresar. Llegamos con nuestros demás amigos y les contamos lo que nos había sucedido. Y para que nos creyeran les enseñamos el video. Y en efecto, se veía claramente cómo esa bola de fuego caía en uno de los árboles de mango. Todos nos quedamos sorprendidos, pero pasaron las horas y se nos olvidó. Seguimos en lo nuestro ya más noche y todos nos fuimos a nuestras casas. Esa noche no pude dormir toda la madrugada. Escuché que me tocaban las ventanas, y eso es imposible, porque mi cuarto está en el 2.º piso, y no hay ningún techo o barda donde alguien se pudiera subir para tratar de asustarme. Llegó la mañana y vi a mis amigos. Ellos me contaron que les pasó lo mismo, que escucharon ruidos y que les tocaban las ventanas. Me regresé a mi casa decidido a contarle a mi mamá. Para que me creyera más le traté de enseñar el video. Al conectar la cámara a la televisión y al ver el video se ve todo lo que habíamos grabado en el camino, pero al momento de llegar a la parte donde se veía la bola de fuego, me llevé la sorpresa de que se había borrado. Esta parte ya no estaba, ahora solo se veía un video anterior al de una fiesta familiar que habíamos grabado anteriormente. Lo más extraño es que se saltaba al momento del regreso de camino de lo que nos había pasado esa noche. Desde ese día dejamos de ir por un tiempo a Los Mangos. No queríamos que se repitilara. Es una extraña sensación, que posiblemente se pueda deber a que aún no estoy bautizado. Este es mi relato y espero que les haya gustado. Relato adaptado de la historia enviada por Malu de León. Les quiero narrar mis experiencias. Quiero mencionar que es acerca de una bruja, o al menos eso pensamos. Esto pasó hace 10 años aproximadamente. Yo vivía en Coatepec, a escasos kilómetros del cerro, y por ese entonces vivíamos en una casa con láminas en el techo. Yo recuerdo que afuera había un pino enorme, y por las noches se veía a alguien sentado, con la apariencia de una sombra. Por las noches yo dormía en la misma cama con mi hermano menor, el cual tiene 2 años menos. Curiosamente mi mamá siempre caía rendida a la hora de dormir, pero mi hermano y yo nos quedábamos a platicar. Por ese entonces yo tenía 8 años y él 6. Pero juro que en las noches a partir de las 12:30
se escuchaba un gato que rasguñaba la lámina y siempre chillaba en ciertas ocasiones. Incluso puedo jurar que se escuchaba como si estuviera hablando. A nosotros era nuevamente lo que vimos. Historia adaptada del relato original de Brian Avendaño. Mi madre es originaria de un pueblo del estado de Hidalgo llamado Villa de Tezontepec. Ella me ha comentado la siguiente experiencia que sufrió cuando yo apenas tenía unos cuantos días de nacido. Durante las noches, al momento de acostarse a dormir conmigo, ocurrió algo sumamente siniestro, puesto que de pronto empezó a escuchar que me encontraba llorando. Yo en ese momento me debía encontrar durmiendo en el rincón de la cama, justo al lado de mi madre, pero por alguna razón, ella no podía reaccionar para ver qué era lo que me ocurría. A los 10 minutos aproximadamente pudo reaccionar y abrir los ojos. Fue ahí cuando mi madre pudo observar a una señora de traje, o a una especie de sombra con cabello muy largo, que se encontraba a poca distancia conmigo en los brazos. Mi madre al verla sintió miedo, pero comenzó a maldecirla, hasta que en eso llega mi abuela a la habitación. Y justo en ese momento la bruja o este ser desaparece rápidamente dejándome en el suelo. Mi madre también me comenta que ya antes había tenido sueños muy extraños, donde soñaba que me llevaban y me alejaban de ella. Cada vez que voy a Hidalgo de visita, siento como que algo me vigila. Historia adaptada del relato original de Enrique Hernández. Para que me entiendan un poco más a la historia que les contaré, yo vivo en el fraccionamiento número 18 de Marzo. Cuando llegamos a vivir ahí éramos casi los primeros. Solo había un par de cuadras de casas, lo demás solo era terreno baldío. Ahí tenemos un área verde que le llamamos los mangos, porque en efecto, hay árboles de mango, así como un área de juegos, pero en aquellos años, lo que había en esa área solo eran árboles y monte. Esto me pasó hace como 10 años. Era un fin de semana por la noche, y en aquel entonces nos reuníamos los de la cuadra para platicar y hacer tonterías. Éramos puros chicos de entre 13 a 17 años. En aquel tiempo tenía una cámara de video, de esas que le ponías un cassette y podías grabar video sobre video. Ese día agarré mi cámara y me fui junto con mis 2 amigos. Caminamos un rato y grabamos tonterías que hacíamos durante el camino. Nuestra idea era llegar a esa área verde que les había comentado. A medio camino veo una bola de fuego en el cielo que venía bajando como si estuviera cayendo. Los 3 nos detuvimos y vimos que esa bola de fuego cayó en los mangos a donde nosotros íbamos. Todo ese suceso lo grabé en la cámara. Nos quedamos parados entre sacados de onda y asustados.